No calle ahora, se lo ruego. Por favor, dígame lo que tanto ansío saber. ¿A quién le debemos Maite y yo nuestra desdicha? Está bien, Camino, pero antes tienes que calmarte un poco. Estás muy alterada. Y así voy a seguir hasta que sepa la verdad de una vez por todas. ¿Qué hombre ha denunciado a Maite? Me temo que no se trata de un hombre, sino de una mujer. Lo sospechaba y no quería creerlo. Ha sido mi madre, ¿verdad? ¿Tu madre? No. Nada tiene que ver con esto, Felicia. La denunciante es una tal Concha López. ¿Concha López? Sí. ¿La conoces? No. No me suena de nada ese nombre. ¿Qué más sabe de ella? Por lo que he podido averiguar, es una lavandera que vive en una barriada a las afueras de la ciudad, en la calle del Molino Viejo. ¿Pero qué tiene que ver una lavandera con Maite? No tiene ningún sentido. Tiene que haber algo más detrás de todo eso. Eso ya no puedo respondértelo. Lo que sí puedo intuir es que no sé de qué forma, pero esta mujer conocía su secreto. No lo creo. Nada tiene que hacer ella en este estudio, no. Le aseguro que yo no he escuchado ese nombre en mi vida. Entonces ella sabrá por qué la ha denunciado. Tengo que ir a preguntárselo personalmente. Y en su busca. No, Camino. ¿Qué pensará tu madre si se entera que estás investigando al respecto? Poco me importa eso. Claro, ¿y tampoco te importa perjudicar todavía más a Maite con tu proceder? Escucha, si te he dicho la identidad del denunciante, es para tranquilizarte. Ahora es el abogado de Maite quien tiene que tomar cartas en el asunto. Ahora tienes que ser muy prudente. Cualquier paso en falso podría condenar a Maite. Está bien. Descuide, don Liberto. No haré nada por encontrar a esa lavandera. Es lo mejor que puedes hacer. Puedes creerme. Y ahora, si me disculpas, tengo todavía que recoger unas cuantas obras más. Me están tomando el pelo. Ojalá fuera así, Cesario. Doña Maite en la cárcel y Marcia separada de Santiago. Sí, no. Y no olvide el bebé de Antoñito de Lorita, que no para de llorar en todo el día. Para mí que ese muchacho va a salir tenor, fíjate. Bueno, pero eso se va a arreglar pronto con mis perrillos. Solo ha faltado que hubiera habido un terremoto. No, que lo hubo en su tiempo en esta calle, pero calla. Que el próximo igual empieza en casa los domingos. Y eso que he estado fuera tan solo unas semanas, que si no... Así, Acacia. Te das la vuelta un segundo y paso de gracia. Pobre Camino. Tiene que estar apesadumbrada. Admiraba mucho a su maestra. Sí, no, la familia Pasamar ha sido un disgusto muy grande para ellos. Sí, y un mazazo muy grande para todo el barrio. Bueno, ahora me pasaré a ver a la muchacha. Antes de irse, Cesario, ¿qué planes tiene para el trabajo? Los voy a tener. Recuperar mi puesto de sereno. Quizá no sea tan sencillo. Que quizá ya no lo tenga a causa de las reclamaciones al ayuntamiento. Fastidies, Servando. Ahora mismo voy a ver a mi superior. Espero que no sea así y pueda recuperar el puesto de trabajo. Vale. Con Dios. ¡Hala, con Dios! ¡Corre, hombre, corre! ¡Anda que! Baje tras las vacas. ¿Has visto a tu hermana? No, madre. Camino no ha pasado por aquí en toda la mañana. ¿Qué estará tramando? Ocúpate de todo. Voy a ver si está en casa. Camino, ¿se puede saber dónde te habías metido? Nuestra madre está muy preocupada. Anoche llegaste a casa tardísimo y esta mañana has salido al alba. Llevas todo el día desaparecida. Y así va a ser esta tarde. Solamente he venido por algo de dinero y enseguida me vuelvo a marchar. De eso nada. Está a punto de empezar el turno de las comidas. Emilio, me importa un reverendo comino el turno de las comidas y todo lo que tenga que ver con este restaurante. Mis prioridades ahora son otras. Ya lo veo. Eso es lo que más me preocupa. He conseguido averiguar quién denunció a Maite. Ha sido una lavandera que vive a las afueras de la ciudad. Estás tratando de localizarla.
Esta mañana he estado en su casa, pero no he conseguido dar con ella. Y unos vecinos me han comentado que hay unos lavaderos cercanos que suele frecuentar. Pero Camino, ¿por qué tamaña urgencia en encontrar a esa mujer? Está bien claro, Emilio. Necesito saber qué ocurre detrás de esa denuncia. Estoy completamente convencida de que esa lavandera está actuando a las órdenes de otra persona. ¿De quién? ¿No logras adivinarlo tú solo? Mi madre. Camino, me niego a creer que nuestra madre está detrás de esa denuncia. ¿Por qué? Es completamente capaz de hacerlo y lo sabes. Mira, deberías mantenerte al margen. Puede que solo consigas empeorar las cosas. No puedo, Emilio. ¿Por qué no me entiendes? Dime, si tú estuvieras en mi situación, ¿si eres capaz de quedarte con los brazos cruzados sin ayudar a Cinta? No es lo mismo, Camino, no compares. No, claro. Es exactamente lo mismo. No voy a hacerte cambiar de opinión, ¿no es cierto? Quiero que empieces a comprenderlo. Entonces déjame que por lo menos te acompañe a buscar esa lavandera. ¿Vas a ayudarme? Solo para demostrarte que estás equivocada y que nuestra madre no está detrás de esa denuncia. Ya veremos cuál de los dos hermanos tiene razón. Eso sí, ahora no puedo marcharme. Cuando se termine el turno de las comidas, buscaré una excusa para ir contigo. Gracias. Le encuentro algo mohíno, estimado amigo. ¿Está usted preocupado por el cierre de la galería? Desde luego lee en mí como si fuera en un libro abierto, don Ramón. Sí, pero no me preocupa tanto la inversión realizada, sino que todo este escándalo pueda salpicarme de algún modo, ¿sabe? Ha sido una sorpresa para todos. ¿Sabe usted si doña Susana y don Armando están al corriente de lo sucedido? No que yo sepa, pero dijeron que vendrían dentro de muy poco. Así que no saben el disgusto que les aguarda. ¿Sabe, Heriberto? A raíz de la detención de Maite, me ha venido a la memoria aquella conversación que tuvimos sobre dos caballeros del Ateneo que se amaban, ¿lo recuerda? Se refería usted a la pintora, ¿no es así? Así es. Sí. Estaba al tanto de sus inclinaciones. Es por ello por lo que me siento tan responsable de todo. No tiene por qué. Nada ha tenido usted que ver en su detención. ¿O no es así? ¿No habrá sido usted quien la ha denunciado? En absoluto. Piense lo que piense de su proceder, yo jamás actuaría así. Entonces su preocupación viene de que usted sabe todavía más cosas sobre este turbio asunto. Perdone mi pregunta. No quiero inmiscuirme en lo que no debo. Todo lo concerniente a este tema es extremadamente delicado. Se lo agradezco. Discúlpeme. No se preocupe. ¿Quiere un café? Sí, me vendrá bien. He oído, doña Rosina, que su esposo ha tenido que cerrar la exposición a raíz de la detención de Maite. Sí, bueno, tanto a Heriberto como a mí nos avergüenza sobremanera haber puesto la obra de esa depravada, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que hemos rectificado. Doña Felicia, ¿por qué no se sienta con nosotras? Estábamos poniéndonos al día. ¿Cómo se encuentra su hija, Camino? ¿Sigue viéndose con ese muchacho tan encantador, con Ildefonso? Han roto la relación. Ya se sabe cómo son los jóvenes. No esperaba que madre nos diera permisos para salir juntos. Has tenido muy buena idea en decirle que me ibas a acompañar a pasear, que necesitaba que me diera el aire. No me gusta nada mentirle a nuestra madre.
pero no había otra alternativa. Si se llega a enterar de que te estoy ayudando, se pondría hecha una hidra. ¿Cuál de estas mujeres habrá denunciado a Maite? Templa, Camino. No sabemos si está entre ellas. Y si está, te aseguro que va a contar todo lo que sabe, cueste lo que cueste. Te recuerdo que me comprometí a ayudarte con la condición de que no montaras un escándalo. Y no me importa montar a de Dios es Cristo con tal de ayudar a Maite. Al contrario, podrías perjudicarla. Necesito saber quién está detrás de esa denuncia. Aunque ya sabes que tengo mis sospechas. ¿Puedes dejar de acusar a nuestra madre? Ahora lo que necesitamos es ser discretos. Es la única manera de averiguar la verdad. ¿Entendido? Sí. Trataré de contenerme. Eso espero. Guarda aquí. Ahora vuelvo. Buenas. Discúlpenme un segundo. Estoy buscando a Concha López. ¿La conocen? No. De acuerdo. Muchas gracias. Perdonen. Discúlpenme un momento. Me han dicho que por aquí podría encontrar a Concha López. ¿Saben quién es o pueden decirme de alguien que...? Vale, muy bien. Muchas gracias. Espere. Disculpe. No me oye. Le he dicho que pare. ¡Espere! Yo, niñata, o te doy una tanda de repelones. ¿Pero qué ocurre? Es ella, Emilio. Ella es Concha López. ¿Te lo ha dicho ella? No, no ha hecho falta. Intentó escapar cuando veía que preguntabas por ella. Y si no lo es, seguro que sabe algo. No podemos dejar que se vaya. Aguarde un momento, por favor. Necesitamos que nos dé razón de esa mujer, de Concha López. ¿Y qué pasa si yo soy Concha López?